Eh, el tema de hoy es muy lindo, muy importante, muy interesante. Ya Gustavo hace más de un mes me había pedido y me pedía que vuelva a repetir un estudio bíblico profundo de nuestro Señor Jesús. Y yo, bueno, con las tantas actividades que uno tiene, un poco que dejaba pasar el tiempo hasta que, bueno, decidimos que en el día de hoy podamos estudiar todos estos temas. Así que yo estoy muy agradecido a Dios porque me ha dado la posibilidad de prepararlo, de volver a estudiarlo, de volver a repasarlo. Y es un tema muy importante que por ahí se presta a confusión, incluso hasta doctrinalmente con otras iglesias. Entonces, yo no acostumbro a ponerle título a los sermones. Conversaba con un hermano la vez pasada. No me acostumbro, pero este sí tiene un título porque tiene que ver con lo que Jesús dice. ¿Quién decís que sois? ¿Sí? Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 y en los versículos 18. En Lucas capítulo 9, versículo 18. También se repite todo esto en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, y en Mateo, capítulo 16. Pero en Lucas tenemos la apreciación de que Jesús estaba orando, y en los otros evangelios que Jesús sale al encuentro de la gente, de las personas. Y entonces, en el versículo 18, Jesús estaba orando y le dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que opinan las personas de mí? Dice Jesús. ¿Sí? Por eso es el título de este mensaje: ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién dices o qué dices que soy yo? ¿Sí? Y ellos empezaron a responder. Algunas personas dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. En fin, opiniones de la gente, muchas opiniones. Y entonces ahora Jesús le pregunta: ¿y vosotros? Y ustedes que son mis discípulos, ustedes que me siguen, ¿quién dicen que soy? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Entienden el contexto? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo. Y acuérdense que en otro evangelio dice: bienaventurado porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino el Espíritu. En fin, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, pero sobre esto basamos el mensaje de hoy. ¿Quién decimos que es este Jesús? Esa pregunta que hace Jesucristo es una pregunta que también es respondida hasta el día de hoy de diferentes maneras, por los que creen y por los que no creen, por teólogos, por eruditos bíblicos y por ateos, por igual. Y entre las respuestas dicen que Jesús fue un hombre bueno, pero fue un hombre. Algunos dicen que ni siquiera existió. Otros dicen que fue un gran filósofo que predicó el amor y la paz, así como Gandhi. Otros dicen que Jesús es un mito, es una leyenda, es una historia. La verdad que no existió, pero para algunos este es el Hijo de Dios, así como dijo Pedro, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y otras religiones filosóficas hablan de un espíritu iluminado, un guía espiritual avanzado. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, y en ella vamos a buscar entender y conocer
y aceptar y creer lo que la Biblia nos revela acerca de Jesucristo, ¿sí? La Biblia deja bien en claro, muy en claro, que hay un creador y todo lo demás existe o ha venido a la existencia porque Él lo ha creado. Entonces todo lo demás es criatura o criatura. Entonces, acá hay dos posibilidades. O Jesús es un ser creado o Jesús es el creador. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no es creado, no tiene principio, en fin, etc., es creador. ¿Está bien? Entonces, ese es el dilema que vamos a tratar de resolver. La Biblia nos deja muy en claro estas cosas. Ustedes pueden encontrar versículos, por ejemplo, como en Isaías, donde dice, Isaías 43:7 dice: yo he creado todo, para gloria mía he creado, todos los llamados de mi nombre los he creado yo, los he creado para mi gloria. Y en Romanos Pablo dice, por ejemplo, en el capítulo 1, dice que en vez de dar gloria a Dios, enaltecieron a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Se pusieron en alabar a criaturas, a imágenes, a esto, a otro, en vez del Creador. Entonces queda bien clarito en la Biblia que hay un Creador y que hay criaturas o seres creados. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, tenemos que entender lo que dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. El apóstol Pedro deja bien en claro que no es fácil entender las Escrituras. ¿Sí? Deja bien en claro allí, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Muy bien, entre las cuales, dice, ¿no es cierto?, hay cosas que son como difíciles de entender. ¿Sí? ¿Lo tienen en el versículo? En el versículo 16 dice, son difíciles de entender. Algunas de las cosas que ha escrito Pablo son muy difíciles de comprender. ¿Está bien? Las cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen para su propia perdición. Algunos sacan doctrinas de un solo versículo o de un solo escrito de Pablo y no hacen una comparación de textos. ¿Está bien? Y no solo de los escritos de Pablo, dice el apóstol Pedro, sino también de las otras escrituras. Y la Biblia tiene 66 libros reconocidos como inspirados por Dios, de los cuales nosotros debemos encontrar la solución a algunos enigmas que nos plantea la Biblia. ¿Está bien? Entonces, yo quiero dejar bien en claro que cuando nosotros tomamos un texto, una partecita de la Biblia, y no la hacemos coincidir o ver o leer en el contexto de la Biblia, entonces estamos teniendo o haciendo un pretexto, ¿sí? Una excusa para no guardar, para no hacer, para no cumplir. ¿Por qué? Porque hay partes que aparentemente se contradicen dentro de la misma Escritura. Pero la Biblia debe estudiarse como un todo, buscando y analizando los temas y comparando los textos. Hay una cita en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 572 y 573, donde la hermana White dice que la Biblia es su propio intérprete, pues es un pasaje explica el otro. Comparando los textos que se refieren a los mismos temas, usted verá una belleza y una armonía que nunca soñó. No hay otro libro cuya lectura fortalezca
amplíe, eleve y ennoblezca la mente como la lectura del libro de los libros. Su estudio imparte nuevo vigor a la mente, que es puesta así con temas que requieren reflexión fervorosa, y es impulsada la mente a orar a Dios para poder comprender las verdades reveladas. Quiere decir que aquí en la palabra de Dios encontramos la revelación de Dios. Lo encontramos al mismo Dios, mostrándose en su amistad, en su acercamiento hacia el hombre, hacia el ser humano. Y en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, precisamente, Deuteronomio 29, precisamente habla de esta revelación. Precisamente la Biblia nos habla de la revelación. Y dice en el capítulo 29, versículo 29 de Deuteronomio, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. Las cosas escondidas, las cosas ocultas, las cosas que no se conocen, ¿sí? Mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que entendamos y conozcamos y cumplamos las palabras de la ley. Entonces ustedes ven que estas cosas que están escritas aquí están reveladas. Hay cosas que no están reveladas, hay cosas que Dios no ha revelado. Por ejemplo, Apocalipsis, cuando dice y se oyeron los truenos, etcétera, etcétera, no diga lo que los truenos dicen. Entonces hay cosas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar qué quiso decir. Pero hay cosas que sí están bien reveladas y han sido escritas para nosotros, para que nosotros podamos entender y comprender, hacer, actuar, obedecer a nuestro Padre, a nuestro Dios. ¿Sí? Y entonces por eso, con estas cosas en mente, vamos a tratar de estudiar acerca de Jesús. Muchos dicen que Jesús fue un ángel que después se encarnó y vino a ser, y por eso tiene la preeminencia, entonces es un Dios menor creado, y en realidad eso no dice la Biblia. Primero veamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, Apocalipsis 19, versículo 10, y otro que busque también Apocalipsis 22, 8 y 9, por favor. Apocalipsis 19, 10 y Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Soy el que oyó y vio estas cosas, y después de haber oído y visto, me postré para adorar al pie del ángel que me la estuvo mostrando. Pero él me dijo: no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos, los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Muy bien, y entonces aquí vemos que, y en el otro versículo de Apocalipsis 19:10, ¿quién lo tiene? A ver, léelo. Sí, ese es el 22. ¿Y el del 19:10? Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fíjense que Juan tiene una revelación de la profecía, el ángel es el que le está transmitiendo, y en el momento que Juan intenta adorarlo, venerarlo, ¿sí? Ya van a ver por qué. El ángel rechaza la adoración, dice: yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. Los ángeles no reciben la adoración de ningún otro ser y de los hombres menos. ¿Estamos de acuerdo? Los ángeles no reciben la adoración. Pero Jesús es superior a los ángeles. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice:
que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos, en la tierra, los seres humanos, en los ángeles en el cielo. ¿Está bien? Y se supone que debajo de la tierra estarían los demonios. Hasta los demonios se van a postrar delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ante Jesucristo, los ángeles rinden culto, rinden adoración, y los seres humanos también. Fíjense que Hebreos, capítulo 1, allá habla de la introducción de Jesucristo en el mundo, y precisamente dice que cuando Él llega a ser un hombre como nosotros, ¿sí?, Dios le da la orden a los ángeles para que le adoren. Adórenle todos los ángeles. Jesucristo es digno de adoración. Adoración que solo le corresponde a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero sin embargo, Dios en su sabiduría pone a que los ángeles le sirvan y lo adoren a Jesucristo hombre, pero también sucedía lo mismo allá en los cielos. Ya lo vamos a ver. En cambio de los ángeles, ¿no es cierto?, la Biblia nos menciona que son espíritus ministradores que vienen a nuestro favor, a nuestro servicio y en nuestra ayuda, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos, son ellos los mensajeros de Dios para traernos consuelo. Así que vemos que este Jesús no puede ser un ser creado al cual se le dio o se le delegó gloria o alabanza o adoración de parte de Dios, porque eso la Biblia lo nega enfáticamente. Ya vamos a ver enseguida. La prerrogativa de ser adorado solo a Dios le pertenece, igual que la prerrogativa de perdonar pecados, ¿sí? Ahora lo vamos a mirar en la Escritura. En el Antiguo Testamento aparece una persona que en el Antiguo Testamento lo llama el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, o el ángel de Dios, el ángel de su faz, el mensajero del pacto. Otras veces Dios le llama mi ángel, otras veces se refiere la Biblia a su ángel, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos estudiar y comparar con la misma Escritura, sin explicación de ninguna naturaleza, ¿sí? Simplemente lo que la Escritura dice y comparar los textos, ¿sí?, para que veamos y no tengamos pretextos. El ángel de Jehová aparece desde el principio de la Biblia. En Génesis ya empieza a aparecerse a los patriarcas, a los profetas, pero la manifestación más prominente que nosotros recordamos es cuando se le aparece a Moisés en el libro del Éxodo, en el capítulo 3. Libro del Éxodo, capítulo 3. Busquemos allí Éxodo 3. Sí, Éxodo 3. Vamos a ver allí que se aparece, ¿no es cierto? Aconteció que estaba Moisés, ¿no es cierto?, cuidando las ovejitas allí en el monte de Dios. Y en el versículo 2, ¿quién aparece? Ahí aparece el ángel de Jehová. Y se manifiesta en una llama de fuego, una zarza ardiente, ¿sí? Y esto le despertó la curiosidad a Moisés. Y él quiso acercarse. Ustedes pueden leerlo después, estudiarlo bien al capítulo 3. Marquen, anoten allí, capítulo 3 de Éxodo, ¿sí? Y entonces dice que él quiso ir a ver, porque en su mente él pensó, yo voy a ir a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es este fenómeno? ¿Sí? Y viendo Jehová, él dice el versículo 4, viendo Jehová, un momento, pero el que estaba era el ángel de Jehová. Pero quien lo veía
era Jehová, ¿sí? Que él iba a ver, lo llamó Dios. ¿Desde dónde lo llamó? De en medio de la zarza. Se manifestó el ángel Jehová, se manifestó en la zarza, lo llamó Dios desde la zarza. Entonces ustedes comparando estos textos ven que al ángel Jehová o al ángel de Jehová, la misma Biblia lo compara y lo hace igual a Dios, lo pone en el mismo nivel, ángel de Jehová, Jehová, Dios. ¿Estamos? ¿Sí? En estos versículos que estamos viendo, sucede eso. Y entonces cuando él le llama y le dice, Moisés, se detiene y dice, quita, como dice el versículo 6, yo soy el Dios, el versículo 5 dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. La presencia del ángel Jehová, la presencia del Dios de Israel, santifica ese lugar. La presencia de este ser hace santo el lugar. ¿Estamos de acuerdo? Santifica el lugar. Y entonces en el versículo 6 habla y dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Cuál fue la reacción? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se manifestó Dios mismo como el ángel de Jehová en una llama de fuego, como un ser resplandeciente, increíble allí. Estaba haciendo un milagro, no consumía una llama, una zarza, un pedazo de arbusto. Y estaba allí, y a él le llamó la curiosidad, quiso acercarse. Momentito, este lugar es santo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él quedó apasionado, estaba temeroso de mirar a Dios. Temía morir. Ya vamos a ver por qué. Porque todos sabían que si tenían una aparición, una visión de Dios, podían llegar a morir. Porque como el mismo apóstol Pablo dice, Dios es como un fuego consumidor. Así que no pueden los hombres, incluso los ángeles, ver la gloria pura, cara a cara de Dios, porque podían morir. ¿Se dan cuenta? Por eso los ángeles velan con sus alas, cubren sus rostros cuando están ante la presencia del Señor. ¿Está bien? Y después sigue el relato, etcétera, etcétera, y Moisés no quería ir, ponía pretexto para irse a ver a sus hermanos, los israelitas. Y entonces en algún momento le pregunta a Dios, y si me preguntan cuál es el nombre de Dios, ¿qué les digo? ¿Se acuerdan? El versículo 13. Si me pregunta cuál es el nombre de Dios, ¿qué le digo? Y Dios le contesta, diles, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Y de ahí deriva, ¿no es cierto?, la palabra Jehová, ¿no es cierto? Y le ponen el gran yo soy ahí de la Escritura, ¿sí? Y en el versículo 15, Dios deja bien claro lo siguiente. Así vas a decirle a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por los siglos. Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con ese nombre se recordaría a Dios por los siglos. Acuérdense que después en el contexto del libro del Éxodo, Moisés en otra ocasión le pide a Dios que lo quiere ver cara a cara.
quiere saber acerca de Dios mismo y quiere conocerlo. Y Dios le dice que no por la sencilla razón de que no me verá hombre y vivirá. Dice el versículo 20 del capítulo 33. No porque no me verá hombre y vivirá, ¿sí? Ese ser angelical que se presenta como el ángel de Jehová, pero a la vez dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se le presentó a Abraham en el capítulo del Génesis, versículo 22, y le pide que sacrifique a Isaac. Por eso se convierte ahí, a partir de allí, a llamarse, después a Isaac le dice, yo soy el Dios de Abraham. Y después a Jacob le dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Y después de presentársele a Jacob, desde allí empieza, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y quedan esos tres momentos importantes de la Biblia allí en el Génesis, donde este ser majestuoso viene a ser el Dios que se presenta delante de los seres humanos en forma espiritual, en forma majestuosa y solemne. Veamos lo que dice el capítulo 22 de Génesis. Capítulo 22 de Génesis. Génesis 22. Dios dice, prueba a Abraham, lo llama y le dice, heme aquí. Y entonces allí, en el capítulo 22, empieza el contexto a mostrar que Dios está pidiéndole a Abraham que sacrifique su hijo, que lo lleve al monte que yo te voy a decir y allí ponlo en holocausto. Solo Abraham sabía este pedido, entonces él no se lo declara a su esposa, no se lo declara a sus hijos, no se lo declara al mismo Isaac, tampoco lo declara a su hijo Isaac, ni tampoco a sus siervos. Entonces él hace este viaje y cuando llega al lugar hace que todos se queden y se va solo con Isaac. Y entonces cuando ya estaba él para sacrificar a su hijo, en el versículo 11, ¿qué dice allí? El versículo 11 de Génesis 22. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. Miren ustedes, cómo otra vez Dios le habló a Abraham, le dio la orden, le dijo, ve y sacrifícalo, y cuando él está por hacer, el ángel de Jehová lo llama desde el cielo, y le dice, yo sé que tú no temes a Dios, porque no me rehusaste, no me negaste tu hijo. Y aquí claramente, otra vez, las personas, Dios, ángel, Jehová, se mezclan y son uno, y trabajan juntamente, y actúan juntamente. Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, ¿sí? Y si seguimos leyendo, van a ver que en el versículo 15, llamó otra vez, dice el ángel de Jehová, a Abraham desde el cielo. Y miren lo que dice el versículo 16, miren lo que dice el ángel Jehová ahí. ¿Qué dice? Y le dijo, por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único. Muy bien, allí ven ustedes, claro, algunas traducciones ponen el Señor directamente y no usan la palabra Jehová. Cuando nosotros usamos la palabra Jehová, estamos
refiriéndonos prácticamente a Dios, a la deidad, pero hablamos con el Señor y por ahí es como que disminuye un poco el tono de quién está hablando. Pero es el Señor Jehová el que le dijo: por cuanto no me rehusaste, dice el versículo 16, por mí mismo he jurado, yo juro por mí. Miren, nosotros tenemos la mala costumbre de jurar por cualquier cosa. No deberíamos, pero podemos jurar por la mamá de mi compañero, puedo jurar por, ¿sí? Podemos interponer juramento para que nos crean, ¿sí? Pero acá dice que él juró por sí mismo. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 13 de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Aquí estamos comparando los textos que nos hablan de un mismo tema. Acuérdense que el ángel de Jehová era el que vino y le dijo: así dice Jehová, he jurado por mí mismo que yo te bendeciré. Juro por mí mismo, ¿sí? En Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ahí está la promesa, en Génesis, no pudiendo jurar por otro mayor, no hay otro mayor que Dios, ¿estamos de acuerdo? Interpuso juramento por sí mismo, juró por sí mismo, por mí mismo he jurado, dice. Y está hablando de Dios aquí. Y otra vez ven que la Escritura pone al ángel Jehová, a Dios, en un mismo nivel, en una misma situación. ¿Y cuál fue el juramento? Yo te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente tu descendencia. ¿Sí? Era lo que dijo el ángel de Jehová en el capítulo 22 de Génesis. ¿Sí? Que aquí recalca el versículo 13 y 14 de Hebreos 6. Ese ser celestial que se le apareció a Abraham poco tiempo después con Isaac y poco tiempo después con Jacob, se le aparece a Jacob y Jacob lucha con él. ¿Se acuerdan en oración? ¿Sí? Era el ángel de Jehová. Claro, parecía un varón. Muchas veces en la misma Biblia los seres celestiales, cuando se presentan, tienen la forma de un varón, ¿sí? Y en este caso fue una manifestación de menor intensidad, podemos decir así, que la del ángel Jehová, ¿sí? Pero la Biblia deja en claro que era el mismo Señor, ¿sí? Por eso dice después: has luchado con Dios y has vencido. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, vamos a verlo, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 32. Capítulo 32. La verdad que estos temas son buenos para tratar y estudiar con mucho tiempo, que no siempre tenemos un sábado en la mañana. Pero bueno, vamos a tratar de ver lo más que podamos. Y en otra ocasión vamos a ver lo que Jesús dice de sí mismo para entender quién era Jesucristo totalmente. Entonces, en Génesis capítulo 32 nosotros encontramos, perdón, estoy en otro capítulo, cuando Jacob está regresando a su territorio, ¿sí? Y entonces, en el versículo 22, se encuentra, aquella noche, dice, estaba él con su sierva y los envió y se quedó solo, dice el versículo 24, 32, 24. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Una lucha ahí, ¿está bien?
Y cuando el varón vio que no podía, dice, con él, le desencajó el muslo, etcétera, etcétera. Raya el alba, me tengo que ir. Y Jacob le pide que lo bendiga. Que lo bendiga. ¿Sí? Y entonces le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino tu nombre se llamará Israel o Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces da la impresión de que solo ha luchado con un hombre. Este versículo dice que ha luchado con Dios, pero en el profeta Oseas encontramos un versículo, el capítulo 12, versículo 4 de Oseas, encontramos el versículo que nos dice que Jacob luchó toda la noche con el ángel. Búsquenlo, Oseas capítulo 12, Oseas capítulo 12, versículo 4. Oseas capítulo 12, versículo 4. Antes de eso viene hablando de Jacob, ¿sí? Está dispuesto Dios a castigar a Judá, a Jacob, habla de las naciones ya presentes en ese tiempo y habla de cómo fue el nacimiento de Jacob. Le tomó del calcañar, dice, a su hermano, y con su poder venció al ángel, versículo 3. Y en el versículo 4 dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Fíjense cómo eran los ruegos de Jacob para que no se vaya el ángel sin bendecirlo. Necesitaba tener la bendición, la seguridad de que todo iba a salir bien, de que todo iba a estar bien. Y le dijo, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y entonces él lo bendijo cambiándole su nombre, poniéndole Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Y él le dice, tú has vencido, yo te bendigo. ¿Te dan cuenta? Y fue allí en Betel. Y en el libro del Génesis encontramos que él le puso ese nombre a ese lugar que antes se llamaba Luz, dice el Génesis 22. ¿Sí? Perdón, Génesis 32, donde estábamos viendo. Y él dice que él le puso a ese lugar Betel. ¿Sí? Sí, en Génesis 32. ¿Sí? Este ángel Jehová se apareció entonces a Abraham, a Jacob, a Moisés. Y a medida que van pasando los siglos, también se sigue apareciendo a otros personajes. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, y fíjense que la comparación es siempre la misma, dentro del mismo libro o dentro de los mismos capítulos, encontramos al ángel de Jehová en el libro de los Jueces. Después de Josué viene Jueces, capítulo 6. Allí estamos hablando de Gedeón, uno de los jueces. Y en el versículo 11 de Jueces 6 viene y se le aparece a Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó allá, debajo de la encina que está en Ofra. Allá se sentó en la encina, debajo de un arbusto, de un árbol. Y el ángel se le apareció, dice el versículo 12, a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, un poco que no entendió el saludo, ¿no? No entendió el saludo. Sabía que era un ser que no era natural. Y entonces pensó que a lo mejor venían a alguien celestial a traerle algún mensaje, pero no entendía bien la situación. Pero él le dijo claramente, Jehová está contigo. ¿Quién estaba ahí? El ángel de Jehová. Jehová está contigo. Y Gedeón le respondió, si Jehová está con nosotros,
¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Por qué nos pasa todo lo que nos pasa? ¿Dónde están sus maravillas? Empieza a hacer memoria de todas las cosas que nos han contado los antiguos, lo que se transmitía de generación en generación, que Dios abrió las aguas, que esto, que el otro, todos esos prodigios y milagros que Dios no podía entender por qué los enemigos arrasaban, ¿sí? Y Jehová nos ha desamparado. Y estaba allí Jehová mismo, y entonces mirándole Jehová, dice el versículo 14, ve, porque tú vas a salvar a los ejércitos de Israel, tú vas a salvar a Israel, con tu fuerza lo vas a salvar, ve, y le dice, ¿acaso no te envío yo? Y él seguía, parece, sin entender, ¿sí? ¿Y con qué voy a salvar? Dice, yo soy pobre, mi familia es pobre, no tenemos recursos. ¿Con qué voy a salvar? Pero él le estaba diciendo, Jehová está contigo. Anda porque yo te mando. Y seguía sin entender Gedeón, ¿sí? Y Jehová le dijo en el versículo 6, ciertamente yo estaré contigo y vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Vuelve a recalcarle, Jehová soy, yo te envío, vas a hacerlo, vas a triunfar. Y él respondió entonces un poco duditativo, si yo he hallado gracia a tus ojos, deja que vaya, que me des una señal de que he hablado contigo, yo voy a ir y voy a traer una ofrenda, dice él, y la pondré delante de ti. Fíjense que entonces le viene a la mente él el deseo de ofrendarle algo. Y entonces él preparó un cabrito, panes sin levadura, puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla, ¿sí? Cocinó para ofrecérselo a él, para que coma, para que estén allí. Y entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, los panes, ponlo sobre la peña y echa el caldo encima. Todo eso haz allí. Y entonces, cuando él lo hizo así, dice el versículo 20, extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. Se ardió inmediatamente y se consumieron la carne, los panes, y el ángel de Jehová desapareció de la vista de él. Casi un milagro como cuando fue con Elías, que mojaron todo, hicieron todo, y descendió fuego del cielo y consumió todo. Entonces Jehová, en el versículo 22, Gedeón, dice, recién que vio Gedeón que era el ángel de Jehová, recién se dio cuenta que estaba ante la presencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recién. Y entonces dijo él, ay, Dios mío, yo lo he visto al ángel de Jehová, yo lo he visto cara a cara, tuvo miedo, le vino terror de haberlo visto. Y Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios uno podría llegar a morir. ¿Se dan cuenta? Y otra vez el ángel de Jehová y Dios son puestos en el mismo lugar, en el mismo nivel, a la misma altura, y son lo mismo para la Biblia. Son las declaraciones propias de la Escritura, no son interpretaciones humanas, ¿sí? Y él le dijo, paz a ti, no vas a morir. Y miren lo que hizo Gedeón en el versículo 24, dice, le edificó un altar allí a Jehová y le puso por nombre Jehová Salom, el Dios de paz. Jehová el Señor es el Dios de paz. El Dios de paz. ¿Estamos de acuerdo? Jehová Salom. ¿Sí? Ese es el nombre del lugar donde Gedeón edificó allí un altar. Porque dice, yo vi al ángel de Jehová cara a cara y lo tuvo temor. Y todo lo que vieron esta manifestación cara a cara, sintieron miedo de morir, porque no me verá el hombre y vivirá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Esa declaración que está escrita allí en Éxodo se conocía desde los días de la antigüedad, que las personas podían tener un encuentro con Dios y morir, ¿sí? Unos capítulos más adelante de Génesis, de Jueces, cuando nos habla de Gedeón, está también en Jueces 13 el llamamiento de el anunciamiento. Sí, en el mismo libro de Jueces 13 está el anunciamiento de el nacimiento de Sansón. ¿Sí? En el libro de los Jueces, capítulo 13. ¿Sí? Allí está Manoa, que es el papá de Sansón, y su esposa, que era estéril, era una mujer estéril, no podía tener hijos. ¿Sí? Capítulo 13 de Jueces. Y en el versículo 2 dice ahí que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, se llamaba Manoa. Su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. Y en el versículo 3 dice, a esta mujer estéril, ¿qué le sucedió? Se le apareció el ángel de Jehová. Ese que comparamos con la Biblia, que dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se le aparece a ella. ¿Sí? Y le dice y le declara, tú nunca has tenido hijos, pero vas a concebir un hijo y con este hijo harás todo esto. Y le declara todo lo que va a suceder. Todo lo que tiene que hacer ella como mamá de ese hijo, ¿sí? Y será nazareo a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y después que pasó la visión, la mujer quedó helada, petrificada, y se fue a buscar a su esposo, a Manoa. En el versículo 6 dice, la mujer vino y se le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, pero su aspecto era como un ángel de Dios, temible en gran manera. Su aspecto era terrible, tremendo, algo increíble, ¿sí? Y yo me quedé muda, dice, no le pregunté nada, ni quién era, ni de dónde, ni tampoco él me dijo su nombre. No dijo nada, solo el ángel vino y dijo, esto va a suceder contigo. Y él se retiró y ella fue corriendo a decirle a su marido. Y cuando ella le cuenta todo, el versículo 8 dice que Manoa se postró ante Dios y oró a Dios. Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe todo lo que vamos a hacer con el niño que va a nacer. Manoa creyó en el mensaje que trajo su mujer de que iba a tener un hijo, pero hay cosas que no entendió y hay cosas que dudaba. Y entonces ante todas estas cosas lo puso en oración ante Dios para preguntarle a Dios y que Dios le envíe el mismo mensajero para conocer, ¿sí? Y el versículo 9 dice que Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios, dice de nuevo ahora, en vez de decir el ángel de Jehová, dice el ángel de Dios, ¿sí? Vino a Manoa, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Pero en el campo no estaba Manoa con su esposa, vino a la esposa y cuando ella lo vio, ¿qué hizo? Ni siquiera habló con el ángel, se fue corriendo a decirle, mira, se me ha vuelto a aparecer y está allá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Manoa se vino con su mujer presurosamente a verlo, siguiendo a su mujer, ¿no es cierto? Y entonces cuando lo vio y vio la presencia de este ser tremendo, le preguntó, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? ¿Sí? La que le dijo tantas cosas el otro día.
¿Eres tú el que hizo esto? ¿Y qué respuesta le da el ángel? Yo soy. ¿Quién es yo soy? Yo soy me envió a vosotros de Éxodo, ¿sí? Jehová, el ángel de Jehová, yo soy. Yo soy el que soy. ¿Estamos de acuerdo? Él le respondió, yo soy aquel varón. Entonces Manoa le preguntó, ¿qué debemos hacer? Etcétera, etcétera. Y el ángel de Jehová le respondió, y ahí estaban charlando Manoa y el ángel de Jehová. Y entonces llega un momento de la conversación que Manoa le dice, te pido que te quedes con nosotros acá un ratito, vamos a preparar algo para comer. Porque era más o menos natural, también le había pasado a Abraham cuando descendió Jehová para destruir las ciudades, compartir algo con los seres celestiales, ¿sí? Entonces dice, yo te ruego, ¿sí?, que te prepararemos un cabrito. Y el versículo le dice, si quieres hacer un holocausto, si quieres hacer un sacrificio, ofrécelo a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Pero había algo que Manoa ni su esposa no sabían. Que este ser que estaba allí, dice el versículo 16, era el ángel de Jehová. Ellos interpretaban también que era un ser celestial, un varón, un ángel, pero no entendían que era el mismísimo Dios. No lo comprendían a esto. Y entonces Manoa le dice al ángel de Jehová, ¿qué cosa es importante allí? ¿Cuál es tu nombre? No es la primera vez que se le pregunta al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Y él no lo declaró otras veces. Otras veces le dijo a Moisés, le dijo, yo soy. Pero a Jacob no le contestó. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y acá le dice lo mismo. ¿Por qué pregunta que mi nombre qué es? ¿Qué es qué? Repítalo 1 y 1000 veces. El ángel de Jehová tiene un nombre admirable, un nombre que es sobre todo nombre. Tiene un nombre increíble, admirable. ¿Dónde aparece esa palabra? En Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando declara Isaías que nacería un hijo, que la Virgen daría a luz un hijo, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. El príncipe de paz, Jehová Shalom. Maravilloso, admirable. Miren cómo la Escritura le va mostrando la relación en la comparación de textos y nos vamos enamorando de estas situaciones. Nos vamos llenando de gozo de saber que la presencia del Señor se manifestaba así ante sus hijos, ¿sí? Ellos no sabían que era el ángel de Jehová, pero su nombre era admirable. Y cuando llevó y trajo la ofrenda, todo, dice el versículo 17, que el ángel hizo un milagro delante de los ojos de Manoa y su mujer, porque cuando la llama empezaba a consumir el holocausto, el ángel se subió en la llama y ascendió hacia el cielo. ¿Se dan cuenta? Y cuando ellos vieron esto, ¿qué hicieron? Versículo 20. Vieron que el ángel hacía el milagro y subía en las llamas hasta el cielo. ¿Qué pasaba? ¿Qué les vino a ellos? Se postraron en tierra, adoraron. Porque postrarse, arrodillarse, ¿sí?, es una señal de adoración. ¿Se dan cuenta? Una señal de sumisión. Y el ángel de Jehová no volvió después a aparecer ni a Manoa ni a su mujer. Y conoció entonces, recién allí Manoa y su mujer se dieron cuenta que era el ángel de Jehová, ante este milagro, una vez que se fue. Y entonces le dijo a su mujer, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Versículo 22, vamos a morir porque hemos visto a Dios.
Su mujer le dijo, si Jehová nos quisiera destruir, ya lo hubiese hecho, ¿sí? Ya lo hubiese hecho, ya nos hubiese destruido. No ha venido con el propósito de destruirnos, sino de revelarnos qué es el futuro de nosotros, de nuestro hijo y de Israel, ¿sí? Dios no nos va a destruir, ¿sí? Y entonces vemos a este ángel de Jehová trabajando a favor del pueblo de Israel, a favor de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Acuérdense que Dios se muestra en el libro del Éxodo diciéndole a Moisés, yo envío mi ángel delante de ti. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 23 de Éxodo? Dice, mira que yo envío mi ángel delante de ti. ¿Cuál es su ángel? El ángel de Jehová. ¿Sí? Yo lo envío allí para que te cuide, para que te guarde y te ponga en el lugar, en la tierra que yo te estoy ofreciendo, que te estoy prometiendo. Pero cuídate, dice el versículo 21 de Éxodo 23, cuídate delante de Él, porque Él no va a perdonar la rebelión ni el pecado, porque mi nombre está en Él, dice Dios en Éxodo capítulo 23. Entonces ustedes ven aquí que el ángel de Jehová tiene el poder de perdonar o no perdonar los pecados. Y eso es una prerrogativa y una facultad de Dios, que le corresponde solo a Dios, ¿sí? Acuérdense ustedes cuando los judíos lo escucharon decir a Jesús en el capítulo 2 de Marcos, versículo 7, cuando le dice, este está diciendo blasfemia. ¿Cómo va a decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Y Jesús qué responde? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar en los pecados, a ti te digo, levántate y anda, porque es más fácil decir eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes ven que este ser celestial del Antiguo Testamento también tiene la facultad de perdonar pecados, y al cual se lo adora, se le rinde ofrenda, se le rinde culto. No puede ser otro que el mismo Dios, manifestado como un ángel poderoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero eso no significa que sea un ser creado. Ya vamos a ver por qué. Ese ser maravilloso, en otras partes de la Escritura se le llama, como hace rato vimos, el príncipe, ¿sí? El príncipe de los príncipes. Y donde más se lo relata como con este título de príncipe es en el libro del profeta Daniel. En el libro del profeta Daniel, ¿sí? Y se lo relaciona con otro nombre maravilloso que es Miguel, que aparece en la lectura del libro de Daniel y también en Apocalipsis. Miguel, ¿sí? Miguel es el nombre que significa quién es como Dios. Es todo un desafío, ¿sí? Pues yo puedo preguntar quién es como Dios, ¿sí? Pero también puedo decir Miguel, ¿quién como Dios? O sea, se manifiesta como Dios, es Dios mismo, ¿sí? Entonces, dice, por ejemplo, Daniel capítulo 8, versículo 11, vamos a ir un poquito más rápido, así vemos los versículos que nos quedan para compararlos. En el Daniel, vamos a ver los versículos donde aparece este ser majestuoso, Daniel capítulo 8, y se lo relaciona con la deidad. Vamos a ver en profecía lo que se dice, por ejemplo, de el príncipe, y lo vamos a comparar en otros lugares con el ángel de Jehová. Daniel capítulo 8, versículo 11, dice allí que el cuerno pequeño se engrandeció contra él. ¿Contra quién se engrandeció?
contra el príncipe de los ejércitos. Acuérdense de eso, ¿no? Dice que lo que haría el cuerno pequeño es engrandecerse, querer ser superior al príncipe de los ejércitos. ¿Estamos de acuerdo? Príncipe de los ejércitos. Daniel capítulo 8, versículo 11. Versículo 25. Habla también del cuerno pequeño, etcétera, etcétera. Lo que pasaría, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá mucho y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Sar de Sar, como dice en el hebreo. Sar es príncipe, ¿sí? Entonces, el príncipe de los ejércitos o príncipe de los príncipes se trata de la misma persona aquí en el libro de Daniel, ¿sí? En el versículo 21 del capítulo 10, miren cómo dice ahora. Del capítulo 10. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, pero nadie me ayuda sino... ¿Quién lo ayudaba al ángel que le hablaba a Daniel? Sino Miguel, vuestro príncipe, el príncipe de los ejércitos, el príncipe de los príncipes, Miguel, quien como Dios. Y en el capítulo 12 de Daniel, ¿no es cierto?, encontramos, cuando dice ya la parte final, cuando ya llega el fin, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, y muchos de los que duermen en el polvo serán. ¿Se dan cuenta? Está hablando del tiempo de la resurrección. ¿Quién se levanta en el tiempo que haya que resucitar, cuando termine el juicio y todo? Miguel, el gran príncipe, el príncipe de los príncipes, que está de parte de los hijos de tu pueblo. En los escritos judaicos, Miguel era conocido como el defensor de Israel, como aquel que defendía y protegía a la nación de Israel toda, ¿sí? Mediaba de muchas maneras para que a Israel tuviese bendecido, ¿sí? ¿Quién es como Dios? ¿Quién es semejante a Dios? Ese es el nombre de Miguel. Pero yo quiero que este príncipe de los príncipes, príncipe de los ejércitos, el Mesías príncipe, como dice en otra parte de Daniel, o Miguel vuestro príncipe, lo comparemos con un texto de Josué capítulo 5. Porque en un determinado momento de la vida de Josué, una vez que entraron a Canaán, Josué tiene la visión de un varón que se le planta delante de él con su espada en la mano. Josué capítulo 5. Y vamos a verlo a este personaje, Josué capítulo 5, y cómo se manifiesta él delante de Josué. Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante. Allí aparece el momento en que Josué se enfrenta a este ser. Estaban en guerra, ¿estamos de acuerdo? Y entonces de pronto Josué estaba cerca de su campamento, solo, y vio una persona que se acercaba con una espada en la mano, y entonces él se paró, agarró su arma, su escudo, y preguntó si era amigo o enemigo, si era de su campamento o del campamento contrario, porque no lo reconocía como soldado de los suyos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces él le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, dice el versículo 13. Pero la respuesta del varón, fíjense cómo dice, no soy de un campamento ni del otro, sino que, ¿cómo he venido? ¿Cómo he venido? He venido como príncipe del ejército de Jehová. Yo he venido, soy el príncipe
príncipe del ejército de Jehová. ¿Y qué hizo Josué? ¡Pum! Sus rodillas a tierra y le adoró. Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió. ¿Qué le respondió? Por favor, no se le ponen así los pelitos de punta en el brazo de saber que el Señor descendió para hablar con Josué y le dijo: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y se postró él y le adoró, porque le reconoció al mismo Dios. Él se iba a enfrentar a un varón, un hombre, a una forma ahí, pero cuando le declaró, se dio cuenta, cayó ante sus pies. Y él le dijo: quita el calzado de tus pies. No hay ningún otro lugar en la Escritura excepto cuando se le apareció a Moisés. Y a Moisés le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acá dice: yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el príncipe de Daniel. Yo soy Miguel, vuestro príncipe. ¿Se dan cuenta la relación y la unión de los textos en la Biblia? Y este no puede ser un ser creado por la sencilla razón de que Dios dice en el libro de Isaías, ahora lo buscamos, Isaías 43, versículo 10, 43, versículo 10, Isaías 43, versículo 10, por favor, si alguien lo puede leer, y otro que lea, por favor, Isaías 42, versículo 8. Hermoso texto, fíjense. Ustedes son mis testigos, dice Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo soy, yo mismo soy. Fíjense cómo se va manifestando. Y dice: antes de mí no hubo Dios, antes que yo no hay otro Dios, ni tampoco habrá otro después de mí. Entonces Dios no puede crear un Dios inferior para que otros lo adoren. Lo adoren a este otrito que hemos creado aquí en lugar de Él. No, Él es el único Dios, pero se manifestó de maneras diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Pero es el mismo Dios y es una deidad, es una pluralidad. Eso lo podemos estudiar muy bien también en la Biblia. Y dice: yo soy Jehová, fuera de mí no hay Dios, no hay quien salve. Y todo el capítulo 43 es hermoso, todas las declaraciones que nos muestran a este único Dios. Y en el versículo 8 de Isaías 42, un capítulo antes, dice: yo soy Jehová, yo Jehová, este es mi nombre con el cual me conocerán de aquí en adelante. ¿Se acuerdan o no? Este es mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A otro yo no voy a darle mi gloria. Y ni siquiera mis alabanzas a las esculturas. Así que no nos equivoquemos cuando adoramos a Dios por medio de esculturas, por medio de imágenes. ¿Está bien? A Dios lo tenemos que adorar en el sentido espiritual y en verdad. ¿Está bien? Y Él dice: a otros yo no le voy a dar mi gloria. ¿Cómo puede permitir Dios crear un ángel para que a este ángel los otros ángeles le adoren? O para que a este ser majestuoso perdone pecados, etcétera, etcétera, etcétera. No puede. ¿Por qué? Porque a Satanás, que también era un ángel y era creado, no se lo permitió. ¿Se dan cuenta? Si no, tendríamos que acusarlo a Dios de discriminador. ¿Por qué le permitió a este
todo y aquel nada. Porque Satanás se ensalzó a sí mismo, quiso ser semejante al Altísimo, quiso que la adoración se la rindieran a él. Pero no podía porque este era el mismo Dios que se manifestaba ante los ángeles, ¿sí? Yo no daré a otro mi gloria. Esta es la manifestación gloriosa de Jehová del Antiguo Testamento, del ángel de Jehová, del príncipe de los ejércitos, de Miguel en el Antiguo Testamento. Pero Miguel, nosotros reconocemos, los adventistas, que es un título más de Jesucristo, así como el título arcángel. Y algunas personas interpretan mal ese pasaje de Judas. Busquemos Judas capítulo 6. Busquemos Judas capítulo 1, el único capítulo, y versículo 9. Versículo 9. Judas 1:9 dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Acá aparece el Miguel de la literatura daniélica, pero ahora como un arcángel, y entonces dicen, sí, el arcángel, pero acá la palabra arcángel está compuesta por dos palabritas, una en griego que es argé o arjón, que significa principal, el que tiene el dominio, el superior, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces usamos, o el primero en eminencia, el primero de los ángeles, podríamos decir así. Y entonces esa palabrita nosotros la transformamos en el español y decimos, por ejemplo, archienemigo, el principal enemigo, es archimillonario, es el primero en millones. Decimos tantas cosas, ¿no es cierto? Y también se la usa, por ejemplo, cuando usan, para decir, por ejemplo, arquidiócesis, usan el prefijo arc, que viene del griego arché, ¿está bien? Y es así como se usa acá, arcángel, el principal de los ángeles. Está diciendo el primero de los ángeles, el primero en potencia, en poder, y al cual los ángeles le adoran, le rinden honores, porque es el mismo Dios manifestado. Por eso utiliza la palabra arcángel, pero no hay otro arcángel en la Biblia, simplemente solo relacionadas las palabras Miguel y arcángel, que son títulos para nosotros del Señor Jesús. Y tienen las mismas atribuciones que Dios el Padre, porque acá este ser majestuoso está por levantar ¿a quién? A Moisés, porque dice que está disputando con Satanás, ¿qué cosa? El cuerpo de Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés? Murió allá en el monte, se llevó Jehová y no volvió más. ¿Por qué? Porque murió, pero Jehová lo resucitó. Por eso aparece después Moisés y Elías en la transfiguración en el libro de los evangelios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Algunos agarran esto para decir que no, que hay vida después de la muerte. Entonces, cuando descienden Moisés y Elías, dice, bueno, Moisés se murió y ve que bajó del cielo para... No, él resucitó. ¿Lo resucitó quién? El arcángel Miguel, entre comillas, sino que fue Cristo mismo, porque el apóstol Pablo dice que el Señor mismo, con voz de quién? De arcángel, ¿sí? Con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién dice a los moradores del polvo, salid de la tumba? La voz de Dios, la voz de Jehová, la voz de Jesús, la voz de Miguel. ¿Se dan cuenta? No es que son muchas voces, es solo la voz poderosa de Miguel, quien es como Dios, de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? De Jesús. Entonces, aquí vemos a Miguel en relación con una parte
de las prerrogativas divinas, que es la resurrección de los seres. ¿Estamos de acuerdo? Y esta parte en la cual Miguel, con su porte celestial, no es que no tiene miedo de proferir un juicio contra Satanás, sino que por su dignidad trata a otro ser, ¿sí?, creado con dignidad también, ¿sí? Si ustedes leen la epístola de Judas, va a ver que hay un montón de blasfemadores que no tienen miedo de decir cualquier cosa de los ángeles, de esto, de lo otro, ¿sí? Pero acá él se manifiesta como un ser digno. Vean ustedes que esta frase que dice el Señor te reprenda no aparece en otro texto de la Escritura más que en Zacarías 3, que dice ahí el hermano Cristian, donde dice que estaba el juicio, Zacarías 3, cuando está el juicio contra el sumo sacerdote Josué. ¿Estamos de acuerdo? Capítulo 3, versículo 1. Fíjense ustedes la comparación. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de ¿quién estaba? Del ángel de Jehová, del príncipe de los príncipes, del príncipe de los ejércitos, del Dios de Abraham, de Isaac, de todo lo que hemos venido viendo. Ahí está, Josué está delante del ángel de Jehová, está allí paradito frente a él. Y a la mano derecha está ¿quién? ¿Quién está ahí? Satanás. ¿Y qué está haciendo Satanás? Acusándolo a Josué. Este es un inmundo, este es un pecador, esto es un borracho, todo le saca toda la luz de todos los trapitos sucios e inmundos que tiene Josué, se lo saca ahí. Y el ángel de Jehová le dice a Satanás, ¿qué le dice? Miren la frase que usa. Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. Satanás lo reprende a Satanás en el nombre de Jehová, en su propio nombre, el Señor te reprenda. ¿Estamos de acuerdo? Y acá en Judas vimos que usó esa frase, el arcángel Miguel. Entonces ahí vemos la comparación y nos pone en igualdad de condiciones al ángel de Jehová y al arcángel Miguel, usando las mismas frases, usando las mismas palabras. Son los dos únicos textos. Y en dos condiciones exactamente que corresponden a la divinidad. Una, resucitar muertos. Dos, perdonar pecados. En el juicio que se lleva en los cielos, ¿sí? Entonces Miguel, quien es como Dios, es el ser majestuoso de la Biblia, que aparecía y se conocía como el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿sí? Y aparece ya en la literatura apocalíptica, luchando, digamos, capítulo 12, versículo 7 de Apocalipsis, cuando dice que hubo una gran batalla en el cielo. Gran batalla. ¿Quién aparece allí? Miguel y sus ángeles. Y por otro lado, otro ejército. El gran dragón, Satanás, la serpiente antigua, y sus ángeles. Siempre la Escritura muestra a Miguel y a Satanás en contraste, en oposición, en lucha abierta. Por la resurrección, Miguel contra Satanás. Por el perdón de pecados, Miguel contra Satanás. Por el dominio de este mundo, Miguel contra Satanás. Y en el cielo, Miguel contra Satanás, echándolo del cielo, ¿sí? Miguel y Satanás están siempre en contraste, ¿sí? ¿Y qué otro personaje, si no es Cristo, es el que ocupa ese lugar? Y la Biblia en el Nuevo Testamento, deberíamos estudiar otro día, lo llama a Jesús el príncipe, ¿sí?, de paz,
el príncipe de los príncipes, ¿sí? Él es el Dios, ¿sí? Nuestro Dios. Por eso el versículo 10 dice: una vez que finalizó la lucha y fueron arrojados Satanás y sus ángeles a la tierra, entonces escuché una voz del cielo que dijo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Acuérdense del juicio de Zacarías. El acusador es Él. Él es el fiscal, el que presenta las pruebas en contra nuestra, ¿sí? El que los acusaba delante de Dios de día y noche ha sido arrojado a la tierra. Miguel y sus ángeles han vencido en los cielos, y Miguel lo venció a Satanás en la cruz del Calvario, porque Él pagó por nosotros, por esa redención eterna. Y acuérdense de otros dos textos más que le quiero decir para que terminemos. Jesucristo dijo en el capítulo 10, versículo 18 de Lucas, dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Jesucristo le declaró al pueblo judío: antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso es que él pudo ver esta lucha y ver caer a Satanás como un rayo, porque él lo arrojó de las moradas eternas. El mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo: yo mismo iré y lo salvaré. Por eso cuando tengan la Escritura, comparen todos los textos y no se dejen envolver con uno solo, porque es un pretexto para no rendir la adoración debida al nombre de Jesús. Y les dejo el último versículo, pero esto ya para que nos gocemos y siempre confiemos en Él. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende. ¿Quién es con nosotros? Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cree la palabra, hermano. Cree lo que Dios nos dice. Él es el ángel de Jehová, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado posteriormente en la carne. Que el Señor nos bendiga, tengamos todos un feliz sábado. Amado Padre, Dios nuestro que moras en los cielos, te agradecemos, Padre, por este sábado que nos has regalado y porque juntos podemos estudiar tu palabra y estudiar las magníficas, Señor, revelaciones que tú has hecho acerca de tu persona y de la persona de nuestro Señor Jesús. Queremos pedirte que tú grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, estos textos, estos versículos, para que siempre confiemos en ti, en tu poder y en tu misericordia y en tu amor, y estemos dispuestos, Señor, a honrarte siempre y a seguir por tus caminos. Gracias por todo, condúcenos a nuestros hogares, bendice a todos y a los que van a escuchar este mensaje también. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén.